Hermanos, muy buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que en la gracia de Dios cada uno de ustedes esté bien, que Dios esté cuidando, que Dios esté protegiendo, que Dios esté proveyendo para cada una de sus familias, de ustedes, que esté proveyendo todas sus necesidades. Es nuestra oración, tanto el mío y el de mi esposa, que eso sea así, hermanos. Y lamentamos todo lo que estamos pasando. Sinceramente extrañamos a cada uno de ustedes con todo nuestro corazón. Anhelamos ver sus rostros, como decía Pablo a los hermanos. Eh, es realmente, deseamos volver, estar, orar juntos, alabar juntos. Y creo que de alguna manera todo lo que está pasando despierta en nosotros esa necesidad de estar como pueblo de Dios. Pero alabamos al mismo tiempo a Dios por estos medios que nos permite mantener el contacto, mantener estudiando juntos la palabra de Dios, manteniéndonos juntos, orando. Entonces, alabado sea Dios, hermanos, por esto. La tecnología ciertamente es usado de muchas malas maneras, pero también es usado para la gloria de Dios. Y este es el caso. Estuvimos, gracias a Dios, por medio del pastor Daniel, siendo instruidos en estas últimas semanas. Él ha permanecido fiel a su ministerio, ha permanecido fiel también en su amor a la iglesia, y creo que esto debe ser también reconocido. Por lo cual yo ruego que no desmayemos en nuestra fe, no desmayemos en nuestras responsabilidades también, que así como Dios es fiel hacia nosotros, nosotros debemos permanecer fiel también a la iglesia y a mantener de alguna manera, de esa manera, nuestra responsabilidad hacia ella. Hermanos, justamente antes de entrar en este aislamiento social, nosotros estuvimos estudiando la carta de Judas, estuvimos estudiando ya gran parte de ella, los versículos del 1 al 23. Una semana antes de entrar a este aislamiento, nos detuvimos allí y nos faltó concluir con los versículos 24 y 25. Así que en esta oportunidad vamos a estar estudiando esos dos últimos versículos. Estos dos últimos versículos en la carta de Judas es como bien conocido como doxología. Entonces vamos a estar estudiando esta doxología en la carta de Judas. Y antes de entrar a estudiar, les invito a que conmigo podamos dirigirnos a nuestro Dios y que Él sea que nos bendiga en esta tarde. Oremos. Dios Todopoderoso, Dios de toda gloria, Dios de toda bondad. A ti merece la gloria, el poder, la autoridad, todo dominio por los siglos de los siglos. Sí, oh Dios, solamente a ti. Padre, nosotros te alabamos, te bendecimos, reconocemos que tú eres el Dios de todo bien, y en esa virtud tú has obrado en favor de nosotros. Tú nos has proveído, Señor, provisto de todas nuestras necesidades, has cuidado a cada uno de nosotros. Si bien es cierto, hay muchos otros hermanos y no creyentes que están pasando situaciones difíciles, tu gracia, tu misericordia, tu amor no han desmayado. Sigues obrando, sigues actuando, sigues moviéndote en medio de nosotros. Tú eres el soberano Dios, tú eres el único, no hay otro Dios, no hay nadie más a quien recurrir. Y por esta razón es que nosotros venimos ante ti, para adorarte, alabarte y pedirte que sanes, Señor, nuestra tierra, sanes a esta humanidad, y que des sobre todo, Señor, la sanidad de la salvación, la sanidad del Evangelio. Padre, te agradecemos por todo lo que está pasando. No podemos decir que esto no es obra tuya. Tú eres el Dios soberano que tiene no solamente en perfecto control de todo lo que está ocurriendo en el mundo, sino que tú estás haciendo estas cosas. No conocemos los propósitos, pero sabemos que tú estás obrando para un mayor bien. Padre, yo te ruego que tú, con todo lo que está pasando,
despiertas a tu iglesia. Despiertes para que ella se dé cuenta de la necesidad de ti, para que despiertas a la iglesia de la necesidad de estar en familia, de permanecer en familia, de debernos, Señor, a nuestras familias, pero también de debernos a nuestra iglesia, porque extrañamos estar juntos en comunión, orar juntos, cantar juntos, escuchar tu palabra juntos. Padre, despierta pues a tu iglesia, y no solamente para estas cosas, sino también para movernos al mayor avance del Evangelio, al mayor progreso del Evangelio. Abre nuestros ojos para mirar esta necesidad y seguir apoyando, y seguir orando, y seguir moviéndonos, Señor, como una iglesia viva. Despierta pues a tu iglesia. No permitas que nosotros durmamos ante esto. Padre, ayúdanos pues en esto. Y te ruego que en esta tarde tú nos ayudes, nos muevas a estudiar tu palabra, a meditar en ella y al final de todo, Señor, adorarte, dándote la gloria a ti, reconociendo que tú eres el único Dios. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, como les decía, vamos a estar estudiando los versículos 24 y 25. Estos dos versículos en el libro de Judas es usualmente conocida como doxología. Perdón, no es gripe, simplemente es el sudor. Esta doxología se usa frecuentemente en las iglesias como liturgia final, es decir, en algunas iglesias o en muchas iglesias a lo largo de la historia, este tipo de composición en las escrituras usualmente se utiliza o se utilizaba al final de cada culto para cerrar de alguna manera el tiempo de adoración. Y esto principalmente porque es una de las doxologías más largas, además de ser una de las doxologías más hermosas del Nuevo Testamento. Si ustedes leen palabra por palabra la composición entera, la conexión entre palabras, realmente ustedes van a encontrar no solo riqueza teológica, sino una riqueza literaria, una riqueza en la escritura. Y por esta razón es que esta doxología es una de las más conocidas y de las más recitadas posterior a las liturgias. La palabra doxología proviene de una palabra griega que es doxa. Doxa traducido es gloria. Podríamos decir que doxología sería el estudio o la ciencia de la gloria, pero ciertamente es referido a Dios. Y esta es la principal virtud que ciertamente atribuimos a Dios. Y esto es lo que se puede reconocer al estudiar estos dos versículos. Las doxologías del Nuevo Testamento, cuando hablamos de doxologías, nos referimos no solamente a Judas, sino a otras cartas en el Nuevo Testamento donde también encontramos esto. Normalmente estas doxologías aparecen al final de la carta o al final de una sección importante de la carta. Lo vemos, como ya dije, tanto aquí en Judas, pero también lo podemos ver en la última sección en la carta a los romanos. También lo vemos a mitad del libro a los Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 20. Lo vemos finalizando también en Filipenses, en la carta a Timoteo, lo vemos en las dos cartas de Pedro. Así que no solamente es la única doxología reconocida en el Nuevo Testamento, también hay otras como ya les he mencionado. Estas doxologías que encontramos en el Nuevo Testamento tienen un patrón muy común. Hay un patrón que se repite en todas estas doxologías y vemos allí 4 elementos que se repiten. En primer lugar, el primer elemento básico que encontramos en una doxología neotestamentaria es el remitente. ¿A quién se dirige la alabanza? ¿A quién se dirige este reconocimiento de honor y gloria? Ciertamente es a Dios. El segundo elemento básico que encontramos allí es
el honor atribuido. Ahí usualmente la palabra es una palabra de alabanza, es una palabra de, como dice en el versículo 25 de Judas, sea gloria y majestad, imperio y potencia. Es el honor atribuido ciertamente al destinatario, quien es Dios. El tercer elemento es la extensión de este grado honorífico o de este reconocimiento honorífico. ¿Y cuál es la extensión que usualmente encontramos allí? Ahí es que es por siempre y para siempre, como dice al final del versículo 25 también. Ahora y por todos los siglos, o para siempre, o por siempre y siempre. Y como un último elemento básico en estas doxologías, tanto en Judas como en las otras cartas, y es la invitación a afirmar este reconocimiento de honor. ¿Y cuál es esa palabra? Como ya todos sabemos, es la palabra amén. Entonces tenemos la doxología, la composición que encontramos en Judas en las siguientes palabras. Permítanme leer los versículos 24 y 25. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, hermanos, a esta doxología es la invitación que hace el escritor de esta carta y de las otras cartas. ¿Y cuál es la invitación que nos hace? Afirmar esto, así sea. Y esta es la última palabra que encontramos en la carta a Judas, el amén, este reconocimiento del honor hacia Dios. Entonces, hermanos, ahora los elementos que se añaden, lo particular en esta carta, porque tiene elementos muy particulares, ya que las palabras que Judas utiliza no están desconectadas de todo lo que él ha venido hablando. Porque conforme vayamos estudiando, vamos a ver cómo justamente esto se conecta con todo lo que él ha venido diciendo. Y una de las principales palabras, quizás la principal palabra que conecta justamente a todo el resto de la carta es la palabra guardar. Y ahí dice en el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Es una palabra que él va a repetir una y otra vez, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. Pero permítanme recordar todo lo que, de una manera general, de una manera resumida, todo lo que hemos visto en los primeros 23 versículos. Judas ha reunido cuidadosamente el argumento más contundente y convincente contra quienes, contra los herejes, contra los falsos maestros y contra sus falsas enseñanzas. Eso es lo que expone principalmente a lo largo de su carta. Eso es la razón por la cual él escribe esta carta. Él acusa a estos falsos maestros de pervertir el evangelio, de negar al Señor Jesucristo. Eso es lo que dice al final en el versículo 4, al final del versículo 4. Él además señala el juicio que les espera mientras utiliza muchas tipologías para hablar de estos pecadores, diciendo que estos pecadores, estos falsos maestros, estos libertinos que viven de una manera inmoral, tomando como libertinaje la gracia de Dios, este patrón de conducta que vemos en estos hombres no es algo aislado, no es algo que recién lo vemos ahora, es algo ya repetitivo. Por eso Judas va a mencionar de los incrédulos judíos que perecieron en el desierto, va a hablar de los ángeles que no guardaron su dignidad, va a hablar de los habitantes de Sodoma y Gomorra,
que actuaron en los deseos de su carne. Y entonces así Él va a hablar de este patrón de conducta que se repite y se repite una y otra vez a lo largo de la historia, solo que en esta oportunidad tienen a esos falsos maestros no aislados de la iglesia, sino dentro de la iglesia, conviviendo con los verdaderos creyentes. Esto lo vemos entonces entre los versículos del 5 al 16, lo que Judas va a hablar contra ellos. También Judas ha demostrado que la venida de estos falsos maestros, la aparición de estos falsos maestros y el juicio que está por caer a ellos, no es algo que a Dios tome por sorpresa, para nada. Estas cosas ya fueron predichas en el Antiguo Testamento. Incluso los apóstoles advirtieron acerca de su advenimiento. En los versículos 17 y 18 justamente lo que hace Judas es decir que los apóstoles ya nos advirtieron de estas cosas. Y por todo ello, entonces, hermanos, Judas llama a la iglesia a luchar por la fe que nos ha sido concedida una vez por todas. Esta fe santísima, esta fe que nos ha sido encomendada, nosotros debemos cuidarla. Y a la fe a lo cual nos referimos no es la fe de creer para salvación, es la fe como cuerpo de doctrina. Es decir, la fe es la doctrina que nosotros hemos recibido. En esta debemos nosotros perseverar. Y exhorta, por lo tanto, a los miembros de la congregación, a nosotros los creyentes, a participar además en una operación de rescate. Si bien es cierto, debemos estar frente en contra de estos falsos maestros, en contra de sus falsas enseñanzas, pero al mismo tiempo nos llama a estar despiertos, a participar en el rescate de aquellos que están siendo seducidos por estos herejes, que están siendo seducidos por estos falsos maestros. Él llama a la iglesia ciertamente a edificarse sobre la base de nuestra fe, y sobre la base de nuestra fe, la base de la doctrina que hemos recibido, nosotros debemos de orar los unos a los otros. Debemos orar para nosotros perseverar en la doctrina que nosotros hemos recibido. Pero no solamente debemos basarnos en la doctrina que hemos recibido y orar los unos por los otros, sino Judas lo que nos invita a hacer, y esto es interesante considerarlo, es que debemos orar incluso por aquellos que están siendo seducidos por estas falsas enseñanzas, y no solo por ellos, sino incluso por aquellos que son maestros de estas falsas enseñanzas, orarles para que Dios les conceda el arrepentimiento. Entonces debemos de orar por aquellos, debemos también nosotros, esto es lo que va a tratar en los últimos versículos, entre los versículos 23, 22 y 21, a nosotros a permanecer en el amor de Dios, además de mantener viva la esperanza de la consumación, en la consumación final que va a llegar cuando el Señor Jesucristo regrese. Debemos estar pendientes ahora de cuidarnos de las falsas enseñanzas, de cuidarnos de los falsos maestros, de cuidarnos de no ser seducidos por ellos. Por otro lado, debemos de orar en favor el uno por el otro, de los verdaderos creyentes, orar por aquellos que están siendo seducidos por estas falsas enseñanzas, incluso orar por esos falsos maestros. Y aunque eso debemos hacerlo de una manera activa, debemos estar constantes en esas cosas, debemos tener la mirada no puesta solamente en el momento. Eso es con lo cual Judas va a ir cerrando en el versículo 23, sino debemos tener la mirada puesta en las cosas futuras, en la esperanza de la segunda venida de Jesucristo. Debemos vivir en cierto sentido en esa tensión de vivir ahora, en este tiempo presente, estando obrando en amor, estando obrando en la doctrina, sustentados en la doctrina que hemos recibido, orando para la salvación de otros, pero al mismo tiempo debemos estar pendientes o buscando, anhelando, deseando esa segunda venida del Señor Jesucristo.
Todas estas cosas, entonces, hermanos, Judas trata a lo largo de toda su carta hasta el versículo 23. Y en esos últimos versículos, 24 y 25, vuelve los ojos a Dios. Mira a Dios sabiendo que Dios es quien protegerá y purificará a cada uno de los verdaderos creyentes. Aunque nosotros debemos de cuidarnos a nosotros mismos y debemos cuidarnos el uno al otro, Judas reconoce que al final el quien nos cuida es Dios. El quien nos hace preservar de las cosas malas, perseverar en el camino de la verdad, es Dios. Es Dios quien al final merece toda gloria por hacer esto, de guardarnos, cuidarnos y presentarnos sin mancha delante de Él. Y esto, en el futuro, nos va a llenar de alegría, dice Judas, y lo cual debería llenar de alegría también nuestros corazones al saber esto. Judas no se basa simplemente en sus palabras persuasivas, en su retórica, en la forma como articula sus palabras para persuadir a los creyentes a perseverar. No, él presenta a Dios. Él presenta a Dios como el centro de toda esta obra, cristiana que nosotros estamos viviendo. Él es teocéntrico en ese sentido. Él es Dios quien nos hace perseverar, aún en las difíciles circunstancias que estamos teniendo, aún en todo lo que nosotros estamos viendo, escuchando, viviendo. Aún en medio de todo esto, ¿quién nos hace perseverar? ¿Quién nos hace mantener vivo la llama de nuestro amor hacia Dios? Ciertamente es Él. Y por Él es que nosotros estamos haciendo toda esta maravillosa obra. Eso es un principio central, hermanos, de la fe. Y es que Dios no es impotente. Dios es todopoderoso. Dios posee la capacidad de actuar poderosamente para nuestro bien, para el bien de su iglesia, para el bien de su pueblo. Por lo tanto, esta doxología es más que una simple declaración. Es un reconocimiento de lo que Dios es. Es un reconocimiento de lo que Dios hace. Además que esta doxología se convierte, digámoslo así, en un llamado a la fe. Un llamado a recapacitar en nuestra fe, en cómo estamos. Como cristianos, ¿dónde estamos? Y de esa manera, entonces, a renovar nuestra fe. Seguramente ha bajado quizás la llama de nuestro amor. Espero que no sea así. Ha bajado tal vez ese deseo tal vez de agarrar la Biblia, levantarte, hacer tu devocional, orar a solas, orar con tu esposa, orar en familia. Quieres volver a tu rutina, amas volver a tu rutina, pero no es el momento entonces de recapacitar en dónde estamos, de cómo estamos viviendo la vida cristiana, de cómo nos estábamos comportándonos frente a otros creyentes, frente a la sociedad, frente a nuestra familia. ¿Es el verdadero cristianismo que Dios demanda de nosotros? ¿O en este momento te has dado cuenta que tu cristianismo quizás no es lo que Dios espera de ti, de lo que Dios demanda de ti? Si no es así, entonces, si es así, si no es un cristianismo que realmente se ajusta a las escrituras, pues con esto, todo lo que estamos viviendo y con el estudio de su palabra, te animo, te exhorto, y es mi oración hacia ti, que puedas entonces renovar esta fe, tu fe y la fe de cada uno de nosotros. Entonces, es en el versículo 24, Judas añade bastantes detalles para que su doxología realmente sirva como un final de su carta. Como ya dije, estos dos versículos componen lo que sería el cierre de su carta.
Y en estos versículos, versículo 24, justamente se encuentran muchos elementos para que de alguna manera encierre de la mejor manera posible su carta. Y de esta manera, las últimas palabras que los creyentes van a estar leyendo de ella. Uno de los temas claves que ya mencioné, que es a lo largo de su carta, ha sido la idea de guardar, de ser guardados. Tanto en un sentido positivo, es decir, que Dios guarda a los creyentes en su amor, como dice en el versículo 1, cuando dice, santificados en Dios y guardados en Jesucristo. Ahí, en ese sentido, nosotros estamos pasivamente siendo guardados. Es decir, Dios es quien nos guarda, Dios es quien nos protege. Y en el versículo 21 se nos dice, conservaos en el amor. Como ya estudiábamos cuando estuvimos en la iglesia, conservaos es otra palabra para guardaros. Ahí se nos llama a estar activos en que nosotros mismos debemos de ser guardados. Entonces, este es en el sentido positivo cuando Judas se refiere a la palabra guardar. Pero también Judas habla en un sentido negativo esta palabra. Y en un sentido negativo, él lo utiliza para juicio, como vemos en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios ha guardado a estos malos siervos, a estos ángeles que no guardaron su dignidad. Dios los ha guardado, los ha reservado para algo malo, para juicio, para condenación. En el versículo 13 también habla en un sentido negativo, cuando dice de estos falsos maestros, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada o guardada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos falsos maestros están enseñando cosas que no están de acuerdo al Evangelio. Ciertamente, están viviendo una vida inmoral. Sin embargo, Dios no los olvida. Dice la Escritura que Dios ha reservado para ellos, ha guardado para ellos ese juicio. Entonces Judas trata a lo largo de su carta, esta idea de guardar, como ya dije, en un sentido positivo y en un sentido negativo. Pero es en el versículo 24 que Judas utiliza la palabra guardar en un sentido positivo, pues dice allí, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Está hablando de Dios que guarda a los creyentes. La palabra guardar puede ser traducida también como proteger. Y esta palabra en el griego psilazo implica una necesidad de protección. ¿Esto a qué nos referimos? Nosotros necesitamos ser protegidos. Nosotros naturalmente necesitamos ser guardados. Naturalmente necesitamos que Dios esté rodeándonos de su amor, rodeándonos de su gracia, rodeándonos y cubriéndonos de su protección. Esto muestra la fragilidad nuestra. Y esto muestra, por otro lado, la sobre todo protectora mano de Dios en favor de quienes, de nosotros, de todos nosotros. El propósito entonces de la palabra guardar, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a librarnos de qué, de caer, de fallar, de pecar contra Dios. Judas está diciendo que Dios está obrando para guardarnos de la ruina en el juicio final. Esta es una referencia a algo escatológico, como ya vimos en un sentido positivo y negativo. Eso se refiere no solamente a ser guardados ahora, sino a guardarnos ahora y cada día, incluso hasta el día final, hasta el día de la segunda venida de Jesucristo, cuando tengamos que compadecer ante el juicio del gran trono blanco. Dios es quien nos guarda. Y esto nos puede hacer recordar lo que dice Pablo en su carta a los Filipenses en el versículo 6. Dice
que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios, hermanos, quien no descansa en favor de nosotros. Es Dios quien no descansa en que nosotros no fallemos. Estamos protegidos totalmente. Y esto realmente nos lleva a afirmar esta doxología, a abrazar esta doxología como nuestra, a reconocer realmente que Dios es digno de toda gloria. Y la segunda parte de este versículo justamente desarrolla más esta idea, habla más, amplía un poco más a lo que estamos hablando, cuando dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Sigue hablando de algo escatológico, sigue hablando de algo futuro, sigue hablando de aquel día cuando tengamos que nosotros, individuos, personalmente, estar delante de Dios. Y dice la Escritura, Él mismo, Dios mismo, va a presentarnos delante de sí. ¿De qué manera? Sin mancha, delante de su gloria, delante de Él, pero con gran alegría. Qué hermoso será ese día, hermanos, cuando tengamos y estemos despojados de toda maldad de nuestro corazón, despojados de toda maldad de este mundo y disfrutando de esa maravillosa salvación. Esto es lo que anhelamos ahora y esto es lo que tendremos en el futuro. Aquí Judas se refiere, como ya mencioné, al día del juicio final, el día en que todos tendremos que rendir cuentas ante Dios. Judas entonces asegura a sus lectores, asegura a nosotros que Dios es completamente capaz de hacernos estar delante de Él en aquel día sin mancha, sin pecaminosidad, puros, irreprensibles, sin un ápice de maldad delante de Él. Ahí estamos hablando en un sentido moral. Pero esto, hermanos, tenemos que reconocer que como creyentes, en ese sentido es como nosotros no podemos. Ciertamente no podemos. Esto está fuera de nosotros, esto está fuera de nuestro alcance y de nuestro poder. Y esto es posible porque Dios lo hace. Esto es posible porque Jesucristo, por medio de su salvación, logra en favor de nosotros. Y frente a esta realidad, frente a esta afirmación, frente a esta verdad que está siendo expuesta allí por Judas, nosotros debemos renovar nuestra confianza. No debemos temer, ya que seremos encontrados en aquel día irreprensibles. Irreprensibles, eso es lo que dice también Pablo en su carta a los Filipenses, en el primer capítulo. Y esto, ¿cómo no nos va a llenar de gozo? ¿Cómo no nos va a llenar de gozo ahora? Y va a ser así. Y va a ser así, hermanos. Está claro que por nosotros, como ya dije, no podemos estar delante de Dios sin mancha. Tiene que ser Dios. Él es el Salvador, como dice en el versículo 25. Y esto es por medio de Cristo. Dios provee la pureza moral que nos falta. Ya estudiamos esto, hemos venido estudiando esto en la carta a los romanos para hablar de la justificación. Que cuando un creyente viene a Jesucristo y por la fe alcanza esa salvación, lo que pasa al momento de tener fe es que la justicia perfecta de Cristo pasa a nuestra cuenta. Y toda nuestra pecaminosidad, todos nuestros pecados es pasada a la cuenta de Cristo. Entonces, lo que Dios ve en nosotros es una justicia perfecta. A esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de que en aquel día seremos presentados. Dios va a presentarnos delante de Él mismo sin mancha. Y es por esto que nosotros vamos a disfrutar de esto. Vamos a estar, si no fuera por la gracia de Dios, como diría un comentarista, explotaríamos en gozo en aquel día. Pero vamos a poder estar parados delante de Él por su sola gracia,
y disfrutar enormemente, disfrutar con un gozo que no se puede explicar, porque ciertamente viene de Dios, de que vamos a poder estar delante de Él y no ser consumidos por su ira. Por eso podemos presentarnos delante de Él, hermanos, con gran alegría, porque Él es el Salvador. No nosotros, no depende de nosotros, sino depende de Dios. En la segunda parte del versículo 25 comienza diciendo, sea gloria y majestad, imperio y potencia, etc. Esta palabrita, sea, este verbo no está en los textos, no está en el texto griego, así que se puede traducir tanto sea como son. ¿Por qué hago esta pequeña observación? Porque creo que es importante hacerla, ya que el foco no está tal vez en lo que uno desea, sino creo en reconocer lo que es en realidad. Pues al traducirlo sea, está hablando en el sentido de que el deseo de la doxología es que a Dios se le asignen estos atributos. Si son traducidos como son, gloria y majestad, imperio y potencia, esta doxología entonces vendría a ser una afirmación sobre quién es Dios, más que atribuirle las virtudes que allí se mencionan, gloria, majestad, imperio y potencia. Sin embargo, la gran mayoría de traducciones, de revisiones y traducciones al español, traducen de esa manera, sea, y creo más que todo porque esto es la invitación que hace Judas a que nosotros todos reconozcamos, que sea el deseo de todo creyente a reconocer esto, a alcanzar como una especie de adoración de nuestro corazón hacia ellos. Entonces, ambos son posibles traducciones, y como ya dije, pero la mayoría prefiere traducir con este verbo de sea. ¿Cuáles son las 4 virtudes que encontramos allí? Voy a utilizar lo que traducen otras versiones. En la Reina Valera dice gloria, majestad, imperio y potencia. No hay mucha variedad en esto, pero otras versiones traducen, gloria, majestad, poder y autoridad. Entonces me voy a regir a esto último que mencioné. Gloria hace referencia a la dignidad de Dios, hace referencia a su presencia majestuosa, al peso de gloria que lleva el ser Dios. A eso se refiere cuando dice que al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea o son gloria. Habla de la dignidad de Dios, el peso de ser Dios, el peso de su presencia majestuosa. Y la otra virtud que se menciona allí es majestad. Esto es una referencia a la grandeza de Dios, a la preeminencia de Dios, a la condición del ser rey. Y poder, la tercera virtud allí mencionada, se refiere al gobierno que ejerce, se refiere al control que Dios tiene del mundo. Y esto es muy relevante, creo, para la situación en la cual nosotros estamos viviendo en estos momentos. Con mi esposa estamos estudiando mucho acerca de estas cosas, cada día estudiando, orando juntos, compartiendo nuestro devocional. Y nos recuerda mucho esto de Dios es glorioso, Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios tiene todo control y Dios es amoroso, Dios es Dios de gracia, bondadoso, misericordioso. Dios es soberano y Él tiene control de todo lo que pasa en el mundo. De los que permanecen vivos, los que están enfermos y aún de los que mueren. Dios no tiene el control. Las Escrituras nos enseñan que sí. Dios como Rey, como digno, como majestuoso, como grande, Él es
todopoderoso, Él tiene el control del mundo y no hay ningún cabello que caiga de nuestra cabeza, hermanos, y esto hay que recordar, sin que Dios lo quiera. Y por último, la última virtud mencionada allí es su autoridad. Esto es el derecho intrínseco en Dios a gobernar todas las cosas. Las primeras dos palabras hacen referencia a la grandeza de Dios, a la dignidad de Dios por ser Dios, y los otros dos justamente habla al gobierno de Dios y a la autoridad que Él tiene por el hecho solamente de ser Dios. Entonces, hermanos, a todo ello nos referimos cuando hablamos de doxología, a las palabras naturales que nosotros tenemos al reconocer quién es Dios y a las palabras que nosotros afirmamos sobre qué es Dios y qué hace Dios. Ahora, también algo que la Reina Valera 1960 omite, ya que está basada, lo hace ya que está basada en textos griegos un tanto tardíos y que la nueva versión internacional o Biblia de las Américas traducen, pero que no lo vemos en la Reina Valera, es la frase por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice al único y sabio Dios, nuestro Salvador, ahí debería estar por medio de nuestro Señor Jesucristo, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Sin embargo, la Reina Valera omite, probablemente porque tome de textos griegos un tanto tardíos y que al parecer lo omitieron. Sinceramente, no sé por qué razón, no tengo la información, no sé por qué razón omitieron esto. Sin embargo, como ya mencioné, la Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional sí ponen esta frase y creo que es totalmente importante de que esté allí. Aunque Jesús, hermanos, a través de su sacrificio en la cruz, ha logrado nuestra salvación, Dios es quien inicia el proceso de salvación. Dios, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solo Jesucristo, no solamente Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, sino Dios es el Salvador. No es que el Padre está airado contra nosotros y Jesucristo intercede por nosotros para aplacar la ira de Dios y como que Dios no nos ama. No, no es así. Dios, el Padre, nos ama. Jesucristo nos ama. El Espíritu Santo nos ama. Dios planifica en nuestra salvación. Dios participa de ese plan de salvación, siendo Él el que viene a morir por nosotros. El Espíritu Santo participa de esa planificación y es parte de nuestra salvación. No es algo que el Padre quiere, no quiere, pero el Hijo sí quiere. No hay esta idea de que en la Trinidad hay una disociación de propósitos. Es la misma idea, es el mismo corazón. Tanto el Padre como el Hijo nos ama, tanto el Padre como el Hijo planifica nuestra redención. Y es por eso, creo que el versículo 25 dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero por medio de Jesucristo, por medio de su muerte expiatoria, sustitutoria, es que este es nuestro Salvador. Es por esta razón quizás que Judas se refiere a Dios como el Salvador y no específicamente a Jesucristo. En otras cartas lo hace, pero en otras cartas vemos que se refiere a Jesucristo, pero Judas no lo hace. Y creo que también lo hace con la idea de contraatacar las falsas enseñanzas que probablemente estaban enseñando a los lectores de Judas. Y por eso creo que específicamente Judas menciona estas palabras. Como dije al principio de la exposición, no es algo que esté desconectado, no es esta doxología, no son palabras aisladas, no. Todo está en conexión con todo lo que ha venido enseñando Judas.
todo está conforme al propósito de Judas. Y creo que incluso esta frase, incluso esta omisión que la Reina Valera hace, está en total y perfecta conexión con todo lo que Judas tiene como intención. Entonces, hermanos, toda alabanza y honor que Dios merece, y ese es el espíritu de la doxología, toda alabanza y honor son aceptables para Dios solo y a través de la persona de Jesucristo. Y este hecho subraya la trascendencia de Dios. Como dice en el Evangelio de Juan, que no podemos ir al Padre si no es por Jesucristo. No podemos aceptar, reconocer que Dios es nuestro Salvador si no es por medio de Él, si no es por medio de su sacrificio. Dios va a ser alabado, tiene que ser alabado por lo que es, pero tiene que ser por medio de la persona de Jesucristo. Y esto es algo, creo que Judas quiere dejar muy en claro. Entonces la doxología de Judas es una conclusión a su carta. Él ha advertido a la iglesia de la aparición de falsas enseñanzas, de enseñanzas peligrosas, falsas enseñanzas. Les ha pedido también que no solo piensen en sí mismos, sino que piensen en aquellos que están expuestos a estas falsas enseñanzas, que oren por ellos, que les enseñen el Evangelio, que renueven la enseñanza del Evangelio para que puedan rescatar, incluso intercedan en oración por estos falsos maestros para que Dios quizás les conceda, como dice en otra parte, el arrepentimiento a ellos. Los creyentes, hermanos, podemos orar por aquellos que no son parte de la iglesia, están abrazando falsas enseñanzas, incluso enseñan falsas enseñanzas. Podemos hacer esto, hermanos, porque nuestra posición es segura. Es decir, Dios tiene el poder para mantenernos protegidos, cuidados hasta el día del juicio final. Ciertamente hay que tener cuidado nosotros mismos, pero también nosotros no podemos vivir de una manera aislada al mundo. Y esto no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. Es decir, nosotros somos parte de este mundo. Y porque no quiero contaminarme del pecado, por lo tanto voy a alejarme del mundo. No voy a tener amigos no creyentes, no voy a tener amigos tal vez que están asistiendo a una iglesia donde enseñan falsa enseñanza. No, nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, velando en oración, estudiando las escrituras, asistiendo a la iglesia. Debemos estar en constante comunión, utilizando las diferentes herramientas, no solamente asistiendo a la iglesia, sino tal vez utilizando estos medios de comunicación. Debemos estar vigilantes por nosotros mismos, pero eso no contradice con la idea de estar en contacto también con personas que no están con nosotros. Debemos de velar también por ellos, orar en favor de ellos. Esto es lo que vemos en el Señor Jesucristo, esto es lo que vemos en los apóstoles, y esto es algo que también se nos llama en esta carta. Y para ir terminando, hermanos, pensemos en estas maravillosas palabras cuando dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Traten de pensar ustedes mismos, incluso tal vez después del video, mastiquen, piensen en cada palabra, piensen en toda la composición de esta doxología, piensen en las implicaciones de estas palabras. Hermanos, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro peregrinaje en este mundo, nos vamos a envolver y vamos a abrazar quizás con la duda, vamos a convivir quizás con la ansiedad, vamos a estar constantes cayendo en estas cosas, nos vamos a preocupar por la salud, quizás ahora nos vamos a preocupar tal vez por el dinero, quizás siempre nos preocupamos por el dinero, nos preocupamos por nuestros hijos, nos preocupamos ahora por el trabajo, ahora qué va a ser. Incluso podríamos pensar en la muerte.
Dios no promete quitarnos todas nuestras preocupaciones. Dios no promete incluso alejarnos o quitar nuestros problemas. Dios no promete eso. Dios no promete eso. Eso no fue la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Eso no era la oración de Jesús. Era ser guardados del mal, guardados del maligno, no ser quitados de este mundo. Lo que Dios sí promete, y lo cual es la preocupación de Dios, y por eso es que Jesucristo vino a esta tierra, es que nosotros, ¿dónde pasemos la eternidad? Esa es la preocupación que es respondida en las Escrituras, que es respondida por Dios. Ese es el corazón de Dios manifestado en la cruz de Cristo. Y eso debe quitar de nosotros esa preocupación. ¿Dónde hemos de pasar la eternidad? Por ahora no podemos reunirnos, no podemos estar en comunión, pero sería bueno que medites en dónde estás, tu estado espiritual. ¿Realmente eres un verdadero creyente? En estas 2 últimas semanas, ¿cómo has vivido? Cuando nadie te ve, cuando no puedes aparentar tu cristianismo en la sociedad, cuando no puedes aparentar tu cristianismo en la iglesia, ¿cómo te has comportado? Frente a tu esposo, frente a tu esposa, frente a tus hijos, frente a tu familia. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo ha sido tu cristianismo? ¿Ha sido un cristianismo real? ¿Has visto eso en tu corazón? ¿O te has encontrado a ti mismo que estás dudando? ¿Estás viviendo una mentira? Es momento ahora de reflexionar en esto. Eso debe ser tu preocupación, tu mayor preocupación. Ciertamente hay que preocuparnos por permanecer en el trabajo, hay que preocuparnos por nuestra salud, hay que preocuparnos por nuestra integridad física, hay que preocuparnos por qué vamos a comer mañana, más tarde, hay que preocuparnos por todas esas cosas, pero ya nos hemos dado cuenta que el ser humano es muy frágil. Por lo tanto, ¿cuál es tu mayor preocupación? ¿Es tu dinero? ¿O es dónde vas a pasar la eternidad? Nuestra forma de vivir refleja nuestra confianza en Dios o refleja tu confianza en tus cosas, en tu comodidad, en tu tranquilidad. ¿Valoramos qué cosas? ¿Valoramos más el cielo? ¿Valoramos las cosas terrenales más que las cosas celestiales? Las escrituras dicen que tengamos nuestras miras en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Dónde está entonces nuestro corazón? Todas estas cosas, hermanos, van a perecer, incluso vas a partir a la eternidad y no te vas a llevar nada de esto, de las cosas que tienes. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde está entonces tu corazón? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si tu tesoro está en las cosas materiales, vas a quedarte con estas cosas materiales y vas a perecer con esas cosas materiales. ¿Dónde está tu corazón? Pensemos en esto, hermanos. En esto que dice que Dios es el único, que Dios es nuestro Salvador por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vivimos como si esto fuese real? ¿Vivimos como si esto fuese así? Permíteme leer texto muy conocido en Deuteronomio 6:4, cuando dice: oye Israel, oye iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Esto es así en tu caso? ¿Esto es así en tu vida? ¿Qué ídolos están compitiendo en tu corazón ahora? ¿Tu trabajo? ¿Tu reputación? ¿Tu cuenta bancaria? ¿Tu dinero invertido o guardado en el AFP? ¿La comida? ¿Tus cosas? ¿Tu vida social? ¿Con qué cosas está compitiendo Dios en tu corazón? ¿Hay otros ídolos
que tienen la primacía en tu corazón, en tu vida? ¿O es que Dios, el Dios de las Escrituras, realmente reina en tu corazón? Si es así, gloria a Dios. Y cuida de que sea así siempre. Trabaja, lucha, ora para que Dios sea siempre eso, el primero en tu corazón. Y no solo el primero, sino el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Dios no compite. Dios es un Dios celoso. Dios es el único Dios. Él demanda de toda nuestra adoración, hermanos. Él demanda de toda nuestra obediencia, no una obediencia parcial. Y nada más, por lo tanto, debe ocupar el lugar en nuestro corazón. En nuestro trabajo, Dios tiene que ser el primero. En nuestra familia, Dios tiene que ser el primero. En la iglesia, Dios tiene que ser el primero. En nuestra soledad, Dios tiene que ser el primero. A eso es a lo que me refiero cuando digo Dios es el primero, segundo, tercero. No es que Dios en la iglesia es el primero, pero en mi casa yo tengo mis cosas. En mi trabajo yo tengo mis cosas. En mi trabajo es primero. Mi familia, mis hijos son primero. O en mi casa yo soy el primero o la primera. No, en toda área de nuestra vida Dios es el primero. Dios no tiene competencia. Dios es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Él es siempre Dios. Y Dios es celoso. Si decimos entonces que Dios es el único, hermanos, entonces debemos asegurarnos que realmente eso sea así. Debemos asegurarnos que nada, ni cosas malas, como el sexo ilícito, ciertamente, el amor al dinero, la autopromoción, la reputación, la vanagloria, que nada malo compite con Dios. Incluso, hermanos, ni las cosas buenas deben de competir con Dios, como ya dije. Familia, trabajo, amistades, iglesia, nada debe de competir contra Dios. Él es el más importante, no nosotros ni las demás cosas. Consideremos entonces esta última frase que dice: sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Piensa en estas palabras, hermanos. Recitar esto con una actitud sincera es muy importante. Y no hacerlo como algo, como los fariseos que repetían de una manera vacía, de una manera hipócrita. Debes pensar en cada una de estas palabras y debes pensar en las implicaciones de estas palabras. Quizá la única forma de apreciar lo que estas palabras significan, hermanos, es meditando en ellas. Medita en ella. Ahora que es domingo, medita en ella. Ahora que tienes más tiempo con tu familia o quizás en la soledad que tienes, medita en estas cosas. Y a la luz de esto, mira cómo está tu vida. Mira cada área de tu vida, cómo están las cosas. ¿Dios es el único en cada una de estas áreas de tu vida? Conocemos esta doxología y decimos que es muy hermosa y ciertamente decimos amén, gloria sea a Dios, Dios es el único, pero no saltemos rápidamente, no saltemos la valla con tanta facilidad a estas palabras. Medita, es la única forma para poder considerar la importancia de estas palabras y la implicación de estas palabras. Al enfrentarnos a estas palabras, a enfrentarnos a lo que implica el ser guardados por Dios, al enfrentarnos a la afirmación de que nosotros vamos a ser presentados delante de Dios en aquel día sin mancha, irreprensibles, al enfrentarnos a toda esta verdad, entonces en ese momento, hermanos, vamos a poder caer en una adoración sincera. Hermanos, en la gracia de Dios esta cuarentena va a pasar, este aislamiento social va a pasar. Y quizás ahora estés en un nivel muy alto de espiritualidad y gloria a Dios si es así. Gloria a Dios si has recapacitado mucho. Gloria a Dios si estás acercándote a tu familia. Gloria a Dios si estás ordenando tu vida. Gloria a Dios
si todas estas cosas están caminando de la mejor manera, pero ora, no trata, sino ora para que este ritmo de vida que estás teniendo en estos últimos días, de orar a Dios, de meditar su palabra, de enfrentarte a estas verdades y realmente pedir perdón a Dios y reconocer tu pecado, ora que esto no termine con la cuarentena, ora que esto no termine cuando el aislamiento social se termine, ora que esto no termine cuando vuelvas a tu trabajo, cuando vuelvas con tus amistades. Ora para que esto permanezca y se vuelva un hábito. No vuelvas a tus dioses. No vuelvas a aquellos ídolos que compiten contra Dios. Él es el único. Cuidado cómo caminas, cuidado lo que ves, cuidado lo que haces. Él es el único que merece toda gloria y todo honor. Cuidado de las enseñanzas que abrazas. Eso es lo que Judas tiene cuidado. Entonces, hermanos, que en estas siguientes 2 semanas que vamos a permanecer aislados, sigamos en meditación. Es mi oración que Dios mueva a su iglesia a poder meditar mucho más en estas verdades y a que nos mueva también a hacer algo como iglesia, a estar más activos, a estar pensando en grande para Dios, pero para Dios, no para nosotros. Que Dios sea el alabado en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias. Que Dios sea alabado en nuestra iglesia, hermanos. Es mi oración que sea así. Entonces, esta será lo que quería compartir con ustedes. Es mi oración. Entonces, que permanezcamos así, en esta constante adoración a Dios y reconociendo que Él es el único que merece toda gloria y en aquel día, aún en aquel día, nosotros vamos a ser guardados. Dios nos guarda ahora. Sigamos nosotros entonces guardándonos a nosotros mismos para aquel día. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar. Dios Todopoderoso, te agradezco por tu palabra. Te agradezco por este momento de meditación. Gracias por tu palabra, la cual nos recuerda, la cual nos mueve a recapacitar, Señor, dónde está nuestro corazón. Los cual nos mueve también a renovar nuestra fe, a meditar que en aquel día, aún siendo pecadores, aún siendo personas que fallamos, aún en aquel día nosotros vamos a ser tenidos por irreprensibles sin mancha. Alabado sea tu nombre por esto, Dios. Y alabado Jesucristo, porque Él, solo Él hace posible que nosotros en aquel día seamos reconocidos como tales. Bendito sea tu nombre, que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Padre, ayúdanos pues a que podamos continuar ordenando nuestra vida, a poner las cosas en perspectiva, a poner las cosas en claridad. Ayúdanos a que podamos seguir reconociendo que tú eres el todo glorioso y que por lo tanto nosotros debemos de vivir a la luz de ello. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, gracias por las constantes palabras de ánimo que muchos hermanos escriben en las redes sociales. Gracias también porque el pastor siempre está acordándose de la iglesia, ciertamente es su deber, pero entendemos que también lo hace por amor, compartiendo los mensajes de exhortación, con palabras de ánimo por medio de tu palabra. Gracias por los demás hermanos que están trabajando incansablemente día tras día, además de sus trabajos personales, de familias, también trabajando para que nosotros podamos tener esta facilidad de poder tener los mensajes y de esta manera disfrutarlos en nuestros hogares. Gracias por todo lo que estás orquestando. Gracias porque no nos dejas solo, sino siempre estás con nosotros, cuidándonos, guardándonos y proveyendo para nuestras necesidades. Yo te bendigo y te alabo, Dios, por lo que eres y por lo que haces. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga entonces, hermanos, y esperamos vernos pronto. Cuídense mucho.